Bien, ahí puse. Bueno, lo que tenemos preparado para hoy es, más que nada, las generalidades y, por qué no, las problemáticas que se dan en lo que es la periodización deportiva. ¿Sí? Como verán, todo en Argentina es un quilombo y todo en Argentina se hace muy cuesta arriba, ¿sí? Y la periodización, o sea, el trabajo deportivo no es menos. ¿Sí? Hay algunas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Como primer punto, considero que hay que hacer una distinción entre lo que es, o discriminar entre lo que es la planificación, la programación y la periodización. ¿Sí? Que son tres palabras que muchas veces se usan como sinónimo para referirnos a lo que es la planificación, periodización, para lo que es el proceso de desarrollo del deportista o del equipo, ¿sí? Pero no se aclara bien qué quiere decir con cada palabra. ¿Sí? Cuando hablamos de planificación, ¿sí? Ya venimos, ustedes mejor dicho, vienen escuchándolo desde que arrancaron las prácticas de la enseñanza. Ya se les nombra qué es planificar. Según sus palabras, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa para ustedes planificar? Fíjense que tienen ahí a mano imágenes como para que les sirva de disparador, ¿sí? Es como acomodar la clase en diferentes momentos. Puede estar incluido, es un poco pensar con las herramientas que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Fíjense que dicen en la figura que dice que está a la derecha arriba, dice dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Tenemos un escenario presente y un escenario futuro, que es lo que pensamos con respecto a lo que tenemos, ¿sí? ¿Cómo nos ordenamos con respecto a lo que tenemos? ¿Sí? Uno planifica, por ejemplo, cuando se quiere ir de vacaciones, planifica de dónde quiere ir, planifica en qué medio de transporte se va a ir, planifica cuánto dinero va a llevar, planifica a qué lugar se va a hospedar. ¿Sí? Son todas cuestiones que hacen a la planificación. ¿Me explico? Ahí alguien quería comentar, perdón, yo la corté. No, yo tenía una pregunta. Si es planificar una clase o puede ser varias clases. Varias clases, Claro, ¿no? También puede entrar. claro, porque en realidad, cuando hablamos de planificación, es cómo ordenamos todos los recursos que nosotros tenemos en función a el criterio, ¿sí? Al aspecto empírico, es decir, a las experiencias de cada uno, a los fundamentos académicos que tengan, o sea, cuánto conocimiento tengan, ¿sí? Para poder conseguir un objetivo. ¿Sí? O sea, lo que nombran los autores o la palabra mágica es la forma deportiva. Así que lo vamos a ver en la clase que viene, cuando empezamos a ver macrociclos. O sea, uno busca poder llegar a esa forma deportiva. ¿Qué es la forma deportiva? El mejor nivel conseguido para un momento determinado. ¿Sí? Y ahí están involucradas lo que son las capacidades condicionales, en nuestro caso, que estamos metidos en lo que es la preparación física. ¿Sí? Entonces, tenemos que apuntar a mejorar la fuerza, la velocidad, la resistencia, ¿sí? En función de unas demandas que tenga el deporte específicas. ¿Se acuerdan cuando veíamos análisis y requerimientos? Uno tiene que tratar de hacer que el deportista, los deportistas, estén en su mejor nivel cuando en la competencia, es decir, en un momento determinado. ¿Sí? Y ahí le da un poco pie a lo que es la periodización, ¿sí? Que es cómo ordenamos todas estas cuestiones referidas a la planificación en un tiempo determinado. ¿Sí? Los dividimos en momentos bien marcados o en fases. ¿Sí? Los ponemos en el tiempo. Entonces, de acá a acá, yo tengo que competir. ¿Sí? Como ven ahí en la imagen de la izquierda, ¿sí? Que está dividido en periodos: preparatorio, competitivo, transitorio. Cada periodo tiene un tiempo de duración. Bueno, ¿cómo ordenamos cada
objetivo que nos planteamos en función a esos periodos, ¿sí? Donde nosotros nos preparamos, competimos y terminamos el año, que es el transitorio. O sea, lo estoy dividiendo en palabras bien generales para que se entiendan, ¿sí? El tiempo que le vamos a dedicar a cada periodo y cómo lo vamos a dividir corresponde a lo que es la periodización. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y después, lo que es la programación corresponde a cómo bajamos al día a día todas estas cuestiones que venimos hablando. ¿Sí? Donde ahí se ve la imagen de la derecha abajo, que tenemos lo que es un microciclo que suele ser comúnmente entre 3 y 7 días. Comúnmente es una semana de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo lo bajamos al día a día? ¿Qué hacemos cada día? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué tipo de método? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de distribución de las cargas? Todo eso corresponde a la programación. ¿Se entiende? Entonces, planificar es cómo vamos a pensar o mejor dicho, qué pensamos, de qué manera vamos a pensar en función a los recursos que tenemos y a las armas que tenemos nosotros, ¿sí? Para hacer que los deportistas, o el deportista o la deportista, pueda competir en su mejor forma posible. Esa es la planificación, ¿sí? La periodización es cómo lo dividimos en el tiempo y cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada fase que vamos a dividir para prepararnos, para competir y para terminar el año, ¿sí? Y la programación es cómo vamos a bajarlo al día a día. ¿Está claro esto? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Cualquier duda, párenme, por favor, pregúntenme todas las veces que sea y lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a planificar, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y que tenemos que observar y que nos van a condicionar a la hora de planificar. ¿Está bien? Y ellas son, por ejemplo, el contexto socioeconómico del club o la institución donde van a trabajar, ¿qué se les viene a la cabeza en ese aspecto cuando nombramos esto? Los materiales que vas a tener o Claro, ¿qué qué material cosas vas a tenemos? ¿Sí? ¿Qué tipo de población voy a trabajar? Si es gente que tiene más o menos recursos, ¿sí? ¿Qué tipo de necesidades tienen? ¿Sí? Les va a pasar, y les habrá pasado, seguramente, de trabajar con chicos o con chicas que no hayan podido merendar, ¿sí? O con gente que de repente, con chicos y chicas que vayan a un Nutri. Son dos realidades distintas. ¿Les pasó esto alguna vez o no? A mí no. ¿No? Trabajar con gente que no haya podido almorzar, que no haya podido desayunar, no porque no quiso, sino porque no pudo muchas veces, o que vengan con una sola comida al día, ¿sí? Bueno, esas son cosas que hacen que nos condicione en el sentido de qué tipo de carga vamos a utilizar, por ejemplo, ¿sí? Y de qué forma vamos a encarar la preparación, ¿sí? Después tenemos la importancia que le dan a la preparación física en la institución, ¿sí? Es decir, si yo soy dirigente y quiero o los contrato, ¿sí? Para que vengan a realizar la preparación física y que demos un salto de calidad, pero les ofrezco 2 veces por semana, media hora, y tenés 50 deportistas y no hay materiales, y bueno, no hay mucha correlación entre lo que yo quiero y lo que estoy intentando conseguir. ¿Me explico? Y esas cosas también nos condicionan, ¿sí? Son todas cosas que tienen que analizar antes de agarrar un trabajo, ¿sí? A eso me refiero. ¿Está bien? Después, la carga horaria,
les dan, ¿sí? Cuántas veces por semana van a tener para poder trabajar, ¿sí? Tranqui, Nico, ¿todo bien? Está ahí sin audio, ¿no? Sí, tranca. Bien, ¿cuánta carga? ¿Sí? Algunas veces les va a pasar que van a tener media hora, 40 minutos, no van a poder disponer de 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? Como se suele tener en alto rendimiento, en un momento separado de lo que es el trabajo físico-técnico, ¿sí? Quizá lo tienen un ratito antes, quizá lo tienen un rato después y lo tienen 40 minutos, y ahí hay que ver qué decidimos, qué planificamos, qué decidimos trabajar y de qué forma para aprovechar bien esa media hora. ¿Sí? O esos 40 minutos o el tiempo que sea. La frecuencia semanal, ¿cuántas veces tenemos para trabajar? Si 2 veces, si 3 veces, si 4 veces por semana. ¿Sí? El historial de entrenamiento, es decir, la edad de entrenamiento que tiene el sujeto, los años que tiene encima entrenando, su experiencia deportiva, ¿sí? La infraestructura o los elementos que tengamos que tienen que ver con el contexto socioeconómico del club, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos tenemos para poder trabajar? Cantidad de deportistas en simultáneo. Hay deportes donde se trabaja con mayor cantidad y hay deportes que se trabaja con menor cantidad. Caso de deporte individual, donde uno capaz que trabaja en grupos reducidos o de manera individualizada, no es lo mismo que trabajar en lo que es el rugby, por ejemplo. No sé si acá hay alguien que juega al rugby o al hockey, que son 2 deportes, por ejemplo, donde se trabajan con grupos numerosos, ¿sí? Ahí también cambia la, la, la forma en la que se plantea también la preparación física, porque es un trabajo donde si uno trabaja con un grupo tan numeroso, se hace muy difícil estar en el detalle de todos y cada uno de los deportistas que están en simultáneo. ¿Sí? Es cuestión de organizarse de otra forma. ¿Sí? Tipo de deporte y competición, no es lo mismo preparar físicamente a alguien, a un deportista, para un deporte individual donde capaz que compite una vez cada 2 o 3 meses, que para alguien que compite todos los fines de semana, no es lo mismo, ¿sí? No se encara de la misma forma. Y por supuesto que el calendario de competencia, que es cuántas veces vamos a competir en el año total, a partir de cuándo se compite, de cuándo a cuándo uno toma como periodo competitivo y de cuándo a cuándo no. ¿Sí? Todas esas cuestiones nos marcan sobre cómo y de qué forma vamos a trabajar. ¿Sí? Y puse esa imagen ahí porque es bastante difícil poder trabajar en un lugar así. ¿Sí? Creo que lo más enriquecedor que tiene cuando uno empieza a trabajar es el hecho de aprender a atar con alambre, ¿sí? Y a resolver. O sea, eso es lo que les da la experiencia, ¿sí? Las horas de campo. El poder resolver con con elementos reducidos, ¿sí? Con superpoblación. ¿Sí? Les puede pasar, por ejemplo, que tengan planificado realizar, no sé, 20 minutos de trabajos de fuerza para ir a hacer en la sala de musculación y después hacer un trabajo en el campo, ¿sí? Y cuando se dirigen a la sala con su grupo de deportistas, haya otro equipo, otro deporte utilizando y se les complica el normal desarrollo. No sé si esto también alguna vez les ha pasado, a mí me pasó varias veces. ¿Sí? Por lo general en los clubes, los gimnasios grandes se comparten entre todas las actividades. ¿Sí? Y esas cosas también hacen que uno tenga que resolver sobre quizás cambiar algunos ejercicios, ¿sí? Sin que el objetivo se pierda de vista. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta Mariano, acá?
hay mucha comparación, ¿viste? O sea, hay autores de Estados Unidos, de países europeos que no contemplan que estamos en Argentina muchas veces. Y con respecto a eso, o sea, el lugar muchas veces es complejo, o hay que compartir, o la falta de material, mismo en el profesorado y en todos lados, el ambiente no es el más, no sé, perfecto para llevar tal planificación. Y eso por ahí los tipos ni lo consideran, de afuera, ¿no? Sí, sí, pero ten en cuenta también que eso es una virtud nuestra, porque, y en parte por eso, tanto el deportista o las deportistas, los deportistas como los docentes son tan requeridos o les va tan bien afuera, porque uno se acostumbra tanto a la precariedad y a la falta, que cuando trabajas en un lugar, o, ya sea como deportista o como profesor, entrenador, y te dan realmente lo que vos necesitas para poder desarrollar, cumplís y con creces. ¿Sí? Entonces, yo creo que si bien no es tampoco romantizar la falta de recursos, sino que, bueno, ya que tenemos lo que tenemos, por lo menos vamos a sacar el mayor jugo posible. ¿Sí? Cuando estaba en la Y licenciatura... también, perdón, ¿Cómo? Marian, y Sí, también no digo que en relación a lo que están hablando, también al revés, que le sacamos provecho, quizás a veces si no tenés tantos recursos, a buscar otras herramientas y arreglártelas como podés. claro. ¿Entendés? Claro, eso. Sí, sí, tal cual, es una virtud eso, ¿sí? Que tenemos. Es algo que hace que uno pueda resolver, ¿sí? Que muchas veces hay gente que se ahoga en un vaso de agua, ¿viste? Que si no tiene las condiciones que quiere, no trabaja, o no rinde, o se desilusiona. Obviamente, hay cosas que son más elementales que otras, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando estábamos en la licenciatura, hay un profe que nos contó que había ido a dar como una charla para un equipo de vóley en Italia. Y eran, no sé, ponele que eran 33, 30 jugadores de vóley. Y tenía que hacer les pidió Bosus a la gente de la institución. Un Bosu cada uno, cada dos estaba bien. Y dice que se le acercaban los dirigentes y le dijeron que no iba a poder hacer la clase porque no tenían los materiales necesarios. Y el profe este le pregunta, ¿pero cuántos tienen? ¿Cómo necesario? Y no, tenemos 29, o conseguimos 29. O sea, ellos tienen un poco esa visión, si no tienen las herramientas o las condiciones, no lo hacen. Cosa o lo hacen a desgano, o lo hacen a menos calidad, o lo hacen, en cambio lo que tiene el argentino es que va para adelante, vamos para adelante con lo que tenemos. ¿Sí? Que eso es bueno y es malo. O sea, es algo a favor porque nos ayuda a resolver, ¿sí? Pero bueno, muchas veces nos obliga a bajar la vara, indefectiblemente, ¿sí? Uno no puede aspirar a más porque no tiene las herramientas. Bueno, esa es una cuestión fundamental también, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá con esto? ¿No? Bien. No. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta para programar en el deporte? Bien, los recursos, todo esto que decíamos recién, es decir, lo que nos brinda la institución donde vamos a trabajar, ¿sí? Como se ve ahí en la imagen de la derecha, arriba, ¿sí? Los materiales, ¿qué materiales tenemos? Bueno, todo eso, carga horaria, ¿sí? Evidencias científicas, que esas son las herramientas que tenemos nosotros, ¿sí? La formación profesional académica, ¿sí? Ahí puse el ejemplo de el libro ese de periodización, se lo recomiendo, ¿sí? Que habla todo este tipo de cuestiones, el empirismo, las experiencias laborales, y fundamentalmente los errores cometidos y los aprendizajes en función a esos errores, ¿sí? Cuántas veces nos equivocamos y cuántas veces aprendimos. De esto es así, es ensayo y error, y sobre todo en el deporte. Si uno
se apoyan las evidencias, pero también uno se da cuenta que muchas veces no hay un nexo entre lo que es el concepto y la realidad. ¿Sí? Hay muchos métodos que no son aplicables, hay muchos conceptos de programación que tampoco se pueden llevar, se pueden seguir al pie de la letra. Sin ir más lejos, el concepto general de planificación anual es un concepto totalmente obsoleto. ¿Sí? Uno sí periodiza, por ejemplo, sí tiene en cuenta y planifica hacia dónde quiere llevar, pero después la programación se va haciendo semana a semana. ¿Por qué? Y porque hay un montón de cuestiones que hacen que se descontextualice todo, ¿sí? Que sea tan caótico. ¿Sí? Cambio de fecha, suspensiones, lesiones, problemas personales. Todas esas cuestiones los libros no los contemplan. ¿Sí? Todos los libros son políticamente correctos. Entonces le van a querer plantear el mejor de los escenarios, ¿sí? Con todos las cuestiones a favor. Sin ir más lejos, los libros, los apuntes de EFI, ¿sí? Que planteaban que las clases de educación física se reía el sol, todo andaba bien, y después cuando uno quiere dar, gracias, y en un grupo de 15 hay 3 que están prestando atención. Si uno empieza a transpirar con esas cosas, ¿no? Entonces, tampoco hay que guiarse al pie de la letra con lo que nos vendan los libros. Sí hay que tomarlos porque hay muchas cuestiones que están apoyadas justamente en el empirismo, en ensayo y error y en conceptos, ¿sí? Pero después hay que tratar de contextualizar a la realidad de cada uno y de cada una. ¿Qué me refiero con esto? Si uno hace un curso trabaja con vóley, ¿sí? Y hace el curso de Pablo Añón, ¿sí? Y Pablo Añón les va a mostrar lo que hace con las panteras, ¿sí? Que es toda población de chicas que trabajan, que no trabajan, en su gran mayoría, que viven del deporte, que tienen la posibilidad de, no sé, comer bien, dormir más arriba de 8 horas quizás, poder dividir lo que es el proceso de preparación física con el trabajo físico-técnico, no está todo unido, ¿sí? Y uno quiere llevarlo a su realidad o a la realidad de su club de barrio, y bueno, se va a hacer muy difícil, ¿sí? Porque si trabaja con mayores es gente que trabaja, que quizá tienen hijos o hijas, ¿sí? Que tienen otras cuestiones que atender, que el deporte no es lo más importante, ¿sí? Y esas cosas hacen que uno tenga que estar ajustando, ¿sí? Y tirando volantazo en el día a día, en lo que es la programación. O sea, esas cosas inciden directamente sobre la programación, ¿sí? Y lo que es el sentido común, o el criterio, ¿sí? Que es el complemento o la unión entre lo que es la evidencia científica, las experiencias, ¿sí? Los valores deportivos que nos hayan inculcado, ¿sí? ¿Qué visión tenemos nosotros del deporte? ¿Sí? Si el deporte netamente rendimiento, o el deporte saludable, ¿sí? O nos paramos en el medio, ¿sí? Bueno, eso nos va a condicionar a la hora de programar, ¿sí? ¿Se entiende esto último? Sobre todo me interesa lo de los valores o la visión que tengan con respecto al deporte. Mariam, igual una cosa, el tema del sentido común refiere a, o sea, porque ahí leo que dice las experiencias, evidencias, es como actuar frente a una cosa que pasa así de repente. Lo que se ¿A eso llama refiere? corazonada. O sea, vos cuando planificás, lo hacés pensando en hacia dónde querés llegar, en lo que te pasó, o sea, y en la forma en la que vos trabajaste en años anteriores, si lo tuviste, si no, estás generando experiencia en el momento, ¿sí? Pero uno resuelve en función a lo que sabe, lo que vivió y lo que siente, ¿sí? Yo, por ejemplo, si bien me gusta mucho el rendimiento, suelo anteponer siempre las cuestiones saludables. Entonces, soy medio cuidadoso con las cargas. Hay profes que
Yo he visto en videos profes dando, no sé, telemetría, haciéndolo saltar deportista con poca luz, un banco. Yo no lo haría, ni de casualidad eso. O sea, hago otra cosa, no sé. Ese día si no hay luz no se salta. O hago otro tipo de saltos, ¿me entendés? A esas cosas me refiero. Claro, es lo que te orienta. El sexto sentido, digamos. Sí, sí, sí. Claro, bueno, pero eso se forma, digamos. O sea, uno le va dando forma en función a esta cosa. Y los valores deportivos nos los dan los docentes que hemos tenido. ¿Sí? ¿Qué visión tenían los profes que tuvimos del deporte? Un poco se transmite. ¿Sí? Y bueno, obviamente la personalidad de cada uno, de cada una. Pero bueno, a eso me refiero. Hay profes donde le dan demasiada relevancia a lo que es el rendimiento, sin importar la persona, digamos, ¿sí? Y hay profes que se van demasiado hacia la salud y son demasiado conservadores, digamos, ¿sí? A eso me refiero. Ahí estamos. Modelos de periodización, ¿sí? Los modelos de periodización o la distinción entre uno y otro tiene que ver con la relación que tienen entre lo que son la magnitud de la carga, ¿sí? Tanto intensidad como volumen. ¿Se acuerdan de eso, no? Intensidad de la magnitud o los factores de la carga. Intensidad, volumen, densidad. ¿Sí? Sí, sí. Entonces Sí, Mariano. lo que describe esto es la relación entre uno y otro. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación hay? Y esos tipos de relaciones son los que le da el nombre. Si es lineal, si es inversa, si es en bloques, ¿sí? O si es no lineal u ondulada. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de lo que es... perdón, y todas responden a lo que es el aumento, ¿sí? O al principio del entrenamiento del aumento de la carga. ¿Sí? El principio del aumento progresivo de la carga. Lo ven capaz con otro nombre, lo vieron. ¿Sí? Pero se suele nombrar como aumento progresivo de la carga. ¿Sí? Entonces tenemos formas de aumentar la carga. Eso hace que en correlación entre el rendimiento y la fatiga haga que el sujeto vaya aumentando su capacidad y logre llegar a lo que es la forma deportiva, ¿sí? Mediante los procesos de supercompensación. ¿Sí? Pero bueno, la idea no era meternos tan ahí, sino fundamentar más que nada esto. Entonces, cuando tenemos un aumento lineal, se suele arrancar con una intensidad baja y un volumen elevado, en lo que sería un periodo general o una pretemporada, ¿sí? Y conforme vamos aumentando, o vamos pasando, mejor dicho, de un periodo a otro o de una época del año a otra, vamos disminuyendo lo que es el volumen y aumentando lo que es la intensidad. ¿Sí? Eso es un aumento lineal, progresivo. ¿Sí? Se aumenta sin parar. Como verán, esto tiene una vida útil corta, sobre todo si el sujeto tiene un nivel ya elevado. O sea, es algo, o es una disposición de aumento para alguien que tiene un nivel más bien bajo. Pueden ser personas de edad baja, ¿sí? Para chicos, para chicas, ¿sí? O puede ser para una primera parte del año, ¿sí? Pero esta forma de aumento, ¿sí? Si no hay una fase o un momento donde hay una descarga, ¿sí? Para poder recuperar a los niveles de fatiga iniciales, ¿sí? Termina llevándolo en un sobreentrenamiento, ¿sí? Después tenemos lo que es un modelo inverso, donde se arranca con mucha intensidad y poco volumen, ¿sí? Y se da vuelta, terminan con mucho volumen y con baja intensidad. Es un modelo que se suele utilizar en deportes de resistencia, ¿sí? En deportes de resistencia. Se arranca con una intensidad elevada y se termina con un volumen elevado y una intensidad baja, ¿sí? Es un modelo al revés del que vimos
del anterior, ¿sí? Después tenemos lo que es un modelo de bloques, que es donde trabajamos en momentos donde se alternan semanas o microciclos, como se llama, de alta intensidad, ¿sí? Con baja intensidad y alto volumen, ¿sí? Entonces trabajamos 2 o 3 semanas con intensidad elevada y un volumen bajo, y vamos alternándolo. ¿Está bien? Y por último, tenemos lo que es el modelo no lineal, ¿sí? U ondulado, donde se alternan estímulos de alto volumen y baja intensidad, ¿sí? Y eso va fluctuando. O sea, cuando sube la intensidad, baja el volumen y así. Que es lo que se ve en la imagen de la derecha abajo. ¿Lo ven? Donde se arranca con mucho volumen, baja intensidad, ¿sí? Hacemos en este caso cuando hablamos de volumen en la fuerza, hacemos muchas series o muchas repeticiones en función de lo que queramos trabajar, con un porcentaje bajo, ¿sí? Y eso se va alternando, ¿sí? Vamos subiendo la intensidad y bajando el volumen. ¿Se ve? Sí, Bien, sí. eso se le llama periodización ondulada, ¿sí? Tenemos lineal inversa, ¿sí? Tenemos en bloque y tenemos ondulada. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá con esto? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? No, Marian. Bien. Profe, a ver, ¿esto se da en un entrenamiento o es por etapas? Claro, O bueno, sea, en un ahí está. entrenamiento puede ser. Esa es la pregunta que estaba esperando. Ah, Esto se da tanto en semana a semana, mes a mes y día a día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer una primera parte de la pretemporada donde tengamos un aumento lineal, es decir, nos juntamos el primer día, bueno, ¿cómo anda? Qué sé yo, arrancamos a trabajar y durante 2 semanas, cada día hacemos un poquito más que el anterior, ¿sí? Con lo cual tenemos un modelo lineal por 2 o 3 semanas, ponele. Y después podemos hacer trabajos en función al nivel, porque eso también lo que nos determina es con quién estamos trabajando. O sea, si estamos trabajando con sujetos que son de alto rendimiento, y hacer un aumento lineal no tiene mucho sentido. O sea, ya hay que ir directamente a lo específico. Entonces, quizá podemos empezar con un modelo más ondulante, ¿sí? Porque necesita de estímulos más intensos para poder mejorar, porque tiene un nivel más elevado, pero a su vez eso tiene una consecuencia, ¿sí? Tiene un costo. O sea, alguien que tiene mucho nivel necesita de que su entrenamiento sea más agresivo, más intenso. Y si el entrenamiento es más agresivo, va a necesitar de un descanso para poder recuperarse de ese entrenamiento agresivo. Entonces ahí es donde tiene un poco más de relevancia lo que es la periodización ondulante. Pero lo que voy es que pueden complementarse. Pueden arrancar haciendo una primera parte lineal o lineal inversa, si es un sujeto que trabaje deporte de resistencia, y después meterse en lo que es ondulante, que es lo que se suele hacer, ¿sí? Por lo general, el modelo clásico es, en la pretemporada vamos aumentando, desde que arrancamos hasta que falte, no sé, un mes para empezar a competir, y a partir de ahí vas trabajando de manera ondulante. O sea, llegás a una intensidad, a un porcentaje de trabajo, y ahí vas alternando entrenamientos muy intensos con entrenamientos más livianos, para poder recuperarte y seguir subiendo. ¿Sí? Si no, acuérdense que esto que decíamos que tiene una vida útil medio corta, o sea, uno no puede estar aumentando la carga constantemente de manera indeterminada.
¿sí? Sino que llega un momento donde necesita descansar. Y lo que marca cuánto es el descanso es el nivel del deportista. Mientras más nivel tenga, más va a ser necesario establecer, protocolizar y desarrollar lo que es el proceso de recuperación. ¿Sí? Si alguien tiene un nivel muy bajo, está recién empezando, tiene mucho más margen de mejora para poder seguir mejorando. ¿Sí? ¿Se entendió esto, Sil? Sí, ahora sí. Pero digamos que esto se trabaja semana a semana, día a día. O sea, puede ser que una semana trabajen más intenso y la otra trabaje en más volumen, pero dentro de la misma semana también está esa ondulación. No es que todas las semanas, si trabajamos volumen, trabajamos con el mismo volumen cada día, sino que un día, qué sé yo, te digo un ejemplo muy burdo, un día harás 4 series de 10, otro día harás 4 series de 5, otro día harás 4 series de 12, ¿sí? Y así, dentro de la misma semana de volumen, vas alternando la carga, ¿sí? Para poder... Claro, pero por ejemplo, si es en un deporte, no haces preparación física todos los días, sino que tal vez lo haces 3 veces por semana, ¿no? Claro, bueno, ahí está un poco lo que es las herramientas que podemos llegar a tener para tomar lo que pasa en el deporte como una carga, porque es una carga. Entonces uno tiene que tener en cuenta que trabajan cuando entrenan, ¿sí? Tiene que tomar en cuenta la competencia. Mira, fíjate el ejemplo que estaba acá, donde dice microciclo estructurado, donde el día de competencia es el sábado, por ejemplo, o el domingo. ¿Sí? El lunes le da día libre, ¿sí? Porque estamos tomando como una carga muy intensa a la competencia, es una carga máxima. ¿Sí? Los martes un regenerativo, donde uno protocoliza lo que es la recuperación. ¿Sí? El miércoles hay trabajos físico-técnicos, ¿sí? Que son de intensidad media. ¿Sí? Este es un ejemplo de microciclo estructurado de fútbol. ¿Sí? Los jueves es el día quizás que mejor ubicado está con respecto a la competencia, con lo cual podemos hacer un trabajo más intenso. ¿Sí? Y el viernes es un día donde tenemos que empezar a descansar porque ya tenemos que estar pensando en lo que vamos a hacer el sábado o el domingo según sea el día que compitamos. Pero vos fíjate cómo esa ondulación se va dando ya desde la semana. ¿Sí? Y a su vez, uno también puede establecer la programación en función a contra quién voy a jugar. Si es un rival un poco más accesible, ¿sí? Sin desmerecer ni faltar de respeto, se puede cargar un poco más en la semana. Ahora, si sabemos que tenemos que jugar un partido contra alguien que tenemos que ganarle sí o sí, bueno, necesitamos estar con todas las luces. Entonces vamos a guardar la mayor cantidad de energías para poder estar bien ese día. ¿Me explico? Entonces la ondulación ese día, esa semana, hace que sea de una carga más bien baja. ¿Se entiende lo que voy? Sí, Por ejemplo, ahí entendí. pero esa ondulación se da en el día a día, en la semana a semana y a su vez en el año. Porque uno también, si lo analizás en el macro, intentás que tu pico llegue lo más alto cuando estás en tu momento de competencia más importante. ¿Sí? Bien, igual no se preocupen porque esto mismo lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Pero necesitaba que entiendan la generalidad. ¿Sí? Y por último, ya terminamos acá, tenemos las problemáticas que se dan a la hora de planificar y programar de manera anual. ¿Sí? Había un viejo concepto de lo que era la programación, o una vieja costumbre que era de armar todo el año. O sea, se arrancaba el año y uno tenía o en el papel o en el Excel diagramado qué iba a hacer en cada momento del año. Y la realidad es que ese concepto de planificación, de programación, perdón, está obsoleto. O sea, uno tiene que tener en cuenta hacia dónde quiere llegar, por supuesto, qué herramientas tiene, en qué momento del año trabajar una cuestión u otra para no generar esa interferencia, ¿sí? Y para poder transferir
la mayor cantidad de cuestiones al rendimiento, ¿sí? Pero una vez que tiene diagramado eso, después trabaja semana a semana. O sea, se hace muy difícil trabajar más allá de 6 o 8 semanas por todas estas cuestiones que estábamos hablando antes, de todas esas problemáticas. ¿Sí? Como, bueno, bien marco ahí el contexto caótico del deporte, es decir, la variedad de los escenarios, situaciones cambiantes, ¿sí? Cambio de fecha, suspensión de competencias, ¿sí? Lesiones, ¿sí? Lesiones inesperadas. Todas esas cuestiones hacen que uno tenga que tener en cuenta en el día a día. ¿Sí? Después tenemos lo que es el calendario de las competencias, la cantidad de competencias anuales que tengamos. ¿Sí? La relevancia que tenga esa competencia. ¿Sí? Porque si de repente yo tengo todo el año diagramado y me dio la casualidad de que en la semana 33, por decir un número, yo tenía planificado hacer una carga más bien elevada y tenemos una competencia importante, la tenemos que cambiar. ¿Sí? Por esto mismo que les dije antes. ¿Está bien? Entonces, es importante tener bien delimitado qué queremos hacer, a dónde queremos llegar con las herramientas que tenemos, con los recursos que tenemos, en qué momento del año, ¿sí? Tener presente el calendario, eso es fundamental, es el puntapié inicial. O sea, uno arranca viendo cuándo compite, qué tiempo tenemos para atrás, qué tiempo tenemos para adelante, pero la competencia es lo más importante, porque es lo que nos marca el ritmo de baile, digamos, ¿sí? Y por supuesto, las dificultades, ¿sí? Las prioridades económicas. Les va a pasar, por ejemplo, quizá que haya deportistas que empiecen a faltar porque tienen que trabajar, ¿sí? Porque tienen que atender otras cuestiones. Y es así también, ¿sí? En el deporte que es más bien federado pasa un montón. Con lo cual eso termina haciendo que no haya una continuidad. Otra cuestión que se da también, que es bien propio del deporte más bien federado y no de alto rendimiento, es la discontinuidad, como dice ahí, del proceso de entrenamiento en el periodo transitorio. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común que terminen de competir en noviembre, diciembre y hasta febrero nos vimos. ¿Sí? Y mucho de lo que se consiguió, ¿sí? Se pierden esos 2 meses y pico de inactividad. Cuando uno compara eso con el alto rendimiento, y el sujeto de alto rendimiento para 1 o 2 semanas y ya está entrenándose de vuelta. Con lo cual, mucho de lo que consiguió no se pierde. De hecho, los libros de periodización y planificación recomiendan intentar arrancar con las cargas una pretemporada que sean iguales o mejores que el año anterior. Y uno, si trabaja con el mismo grupo 3 años seguidos, se da cuenta que los 3 años quizás arrancan del mismo lugar y hasta peor a veces también. ¿Sí? Claro, Marian, entonces después de esa pausa que hacen tenés que arrancar de cero. Tenés que arrancar de cero, totalmente. Se arranca de cero. Y eso los libros no lo tienen en cuenta. O sea, los libros cuentan con que el deportista o la deportista esté 1 semana, 2 semanas parada y se acabó la historia. ¿Sí? Ya estén entrenando de vuelta. Bueno, eso también corre por cuenta nuestra, ¿sí? De tratar de crear esa conciencia de que tienen que entrenarse para no perder todo eso que les costó tanto conseguir, tanto trabajo. Por eso puse esas 2 imágenes del Tetris. ¿Sí? Creo que la programación pasa un poco por eso. Una vez que arranca el juego, empiezan a caer fichas y hay que acomodarlas. ¿Sí? No se frenan. O sea, una vez que uno arranca a planificar y arranca a bajarlo al campo, ya el juego empezó. ¿Sí? Y hay que empezar a acomodar rápidamente. Ahí está un poco el criterio, ahí está un poco las experiencias, ahí está un poco los conceptos que uno tenga, ¿sí? Pero me pareció lo más parecido o el ejemplo más graficante de lo que es la programación. ¿Sí? Es resolver,
sea, las fichas caen y hay que agarrar y hay que acomodarlas. Con lo cual pasa eso, ¿sí? Un sujeto que se lesiona, un sujeto que desaparece 2 semanas y vuelve. ¿Qué hacemos si empezamos de vuelta? Si no... El COVID, Marian. El Ahora COVID con el también, COVID. tal cual. Por eso, entonces, el contexto de lo que es el deporte en sí es bien caótico, es bien cambiante, ¿sí? Y esas cosas nos marcan el ritmo. Entonces, si no tenemos todas esas cosas que les dije antes, ¿sí? Los recursos, las evidencias científicas, ¿sí? La formación que tengamos, el empirismo, ¿sí? Se va a hacer muy difícil de resolver y nos vamos a equivocar un montón de veces. Que no está mal, ¿sí? Pero si no tomamos conciencia nos vamos a seguir equivocando, si no queremos aprender de los errores. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿No? ¿Se entendió? ¿Estuvo claro? Sí, sí, estuvo claro. Bien. Bueno, como les prometí, ya estamos, ya son y 10. Bueno, nos quedaría, ya a partir del viernes que viene, vamos a ver lo que es macrociclo. ¿Sí? Ya no vamos a meter en los modelos establecidos de periodización, clásica, contemporánea. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poco de los autores, de qué estaban pensando los autores en esos momentos, porque también tiene mucho que ver con el contexto. ¿Sí? Tengan en cuenta que el deporte cambió en los últimos 50 años, cambió un montón. ¿Sí? Habían deportes, sin ir más lejos, el ejemplo más que más muestra esto es que los deportes de invierno se hacían solamente en invierno y los de verano solamente en verano. Hoy en día los deportes se compiten todo el año. ¿Sí? Con lo cual, cuando los autores pensaban en los modelos de planificación, caso Mateyev, que es el padre de la periodización, lo pensaba como que en el deporte de invierno se hacía en invierno y después nada, no sé, jugábamos al fútbol. Sí, seguíamos entrenando, pero el deporte no lo hacíamos, o tratábamos de hacerlo como podíamos. ¿Sí? Hoy en día se compite todo el año y alto nivel. ¿Sí? Se achicó mucho el periodo transitorio, las vacaciones son muy cortas, las competencias son muy largas. Antes, bueno, todas estas cuestiones son las que vamos a charlar y a desarrollar a partir del viernes que viene. ¿Sí?